Capítulo 8. El chico de las rastas y el piercing en la nariz fue el último en salir por esa puerta que marcaba el límite entre la esperanza y la tragedia. Solo habían quedado los hermanos. Vieron a Berta antes de la cirugía. Les impresionó observar media cabeza rapada. Estaba más desconocida que nunca, pero en esencia era ella. Le tocaron el rostro, la besaron con ternura y la encomendaron a Dios o al destino. Minutos después, la médica que haría la operación repitió los riesgos y el objetivo de llevarla al quirófano. Después se quedaron solos, ella en la sala de operaciones y ellos en el lugar de espera. Las escaleras que media hora antes eran tribunas futboleras ni siquiera recibían el acelerado paso de algún médico o enfermero. Renata se había comunicado con su marido, Daniel, que cuidaba a sus dos hijos en San Rafael, Mendoza, el lugar elegido para desplegar su talento de pintora. Julio había hecho lo propio con su esposa Roxana, que lo esperaba en Salta para contarle lo que estaba ocurriendo. Suavizó la voz para hablar con Ricardo, el mayor de sus hijos, al que le prometió un auto de colección para el regreso. Martiniano no tenía a quién llamar. En Tucumán nadie lo esperaba. La imagen de su madre antes de la cirugía había impactado a todos los hermanos. El mayor observó al resto, quienes permanecían cabizbajos y nerviosos. Luego reparó una vez más sobre la rosa mística que estaba en su elevado pedestal. Hace mucho que no iba a misa, ni siquiera recordaba cuál había sido la última vez que había entrado en un templo católico, quizás en la adolescencia. Ahora quería rezar, tratar de desempolvar del pasado esas oraciones, esas fórmulas contra el mal. La mujer que se las había enseñado estaba dormida por la anestesia y el coma profundo del infarto cerebral. Tenía el cabello castaño oscuro, invadido de canas incipientes desde las patillas hacia arriba. Su barba y bigote habían crecido en desorden por los días sin ir a la barbería. Sus ojos marrones y su nariz ganchuda lo asimilaban al rostro heredado de su padre, Santiago, el hombre que se había ido, silencioso, pero derramando lágrimas en la misma terapia intensiva que visitaban hace días. Papá murió aquí hace casi 5 años, pensó Martiniano, y siguió observando a sus hermanos con esos ojos escrutadores debajo de esas pobladas cejas unidas. Quizás el destino los quería dejar huérfanos en esa madurez que podía soportarlo. Tal vez era el momento de dejar descansar a esa mujer herida por dolores eternos, por las espinas de esta vida, de esa existencia dura que le había arrebatado hasta la inocencia de la niñez. Martiniano advirtió que la crítica situación de salud de su madre los había unido a algo que no habían logrado del todo en los días finales de Santiago. Se sentó al lado de Alejo, quien no estaba pendiente de su telefonía móvil. Su incipiente barba de 3 días desapareció tras el imperativo poder de la afeitadora y de la férrea voluntad de Isabel, su novia. Le preguntó por ella y respondió que estaba estudiando para un examen. Ahí comprendió la quietud del celular, además de la atención propia de la espera. Revisó en los estantes de la memoria y le recordó: ¿te acuerdas cuando mamá nos encontró en el billar y nos sacó volando de ahí? Sí, ni bien la viste, saltaste por una ventana sin tocarla y corriste con toda tu fuerza a la casa. Yo no tuve la misma suerte. Era menos ágil y te ligaste un golpe en la espalda con un taco de madera. Sí, cuando me acuerdo me duele la espalda como ahora. Mejor, así no te metes en ningún antro parecido. Tienes razón, me cuesta mucho ir a jugar al billar en el presente.
A mí también, hermano, a mí también. Ambos sonrieron, los demás se sumaron. Habían escuchado con atención la conversación. Siempre les admiraba la memoria de Martiniano, quien sabía darle luz a las anécdotas familiares, aún las más olvidadas. Después reparó en Renata, cuyo cabello lacio llegaba a los hombros. Era la más parecida a él en su fisonomía. Era artista plástica y profesora universitaria. Tenía muchas exposiciones y muestras en su haber, pero le costaba despegarse de su familia y por ello nunca había desembarcado con sus obras en Buenos Aires. Su vocación se había manifestado en la más tierna infancia. Él se lo recordó. Tu maestra de jardín de infantes le había dicho a mamá que vos no dibujabas las nubes y el sol con ojos y boca como tus compañeros. Ya tenías noción de los paisajes. Lo recuerdo. Más adelante ganaste un concurso de pintura. Sí, fue muy lindo porque salimos en televisión. Me acompañó papá porque mamá no quiso. Creo que tenía vergüenza. Siempre quería estar detrás de la escena, borrada de todo. Imponía su voluntad desde bambalinas, como cuando quiso tener una hija odontóloga. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Martiniano prosiguió. Recuerdo tu cara de velorio al final del primer cuatrimestre, tanto que te dije que tenías que dejar esa carrera y estudiar lo que realmente te gustaba. En eso tenías razón, no quería decepcionarla, pero como siempre me sentaste a la mesa con mamá y papá y les dijiste que no me estaba yendo bien en la facultad. Fui duro, les dije que si les gustaba la odontología se inscribieran ellos. Renata volvió a sonreír y estiró su mano para tocarle la barba desordenada. Luego le preguntó si conservaba el cuadro que le había regalado una vez. Él le respondió que lo había dejado en el cuarto de los trastos viejos. Ella se echó a reír. Siempre tan bromista, no cambias más. Martiniano no quiso aclarar que le estaba diciendo la verdad, porque había herido su sensibilidad de artista. El cuadro en cuestión reflejaba una infinita tristeza. La tonalidad de fondo, intensamente azul, enmarcaba a un ser vencido y recostado en una cama. Una pequeña ventana era el único indicio de luz para ese ser asexuado y melancólico. Pero otro personaje, flotante y elevado, se posicionaba sobre aquel sumido en la tristeza e intentaba sostenerlo y levantarlo. Parecía la actitud de un ángel de la guarda, un espíritu protector y eterno. Recordó que el lienzo enmarcado se lo había regalado Renata cuando él atravesaba un momento difícil de su vida. Tal vez mirar ese cuadro le traía recuerdos dolorosos. Había descubierto en esa breve charla que el dolor siempre estuvo vivo, latiendo desde la quietud de esa pintura confinada a ese cuarto en desuso. Allí también yacían poemas nunca publicados y recuerdos muy personales. Quiso esbozar una leve sonrisa, quizás por no llorar. Pensó que en ese momento todos los hermanos necesitaban a ese ser elevado y sin alas del cuadro de Renata para que lo sostuviera en esa espera interminable. Aunque también era necesario en esa sala de operaciones que estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo.